Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está en la cabeza. Les habla su host, Joaquín Andrés de la Peña Escobar. Y en el episodio número 7, el cual titulado Desbloquea tu potencial cuántico, manifestación y creación deliberada, vamos a entender el universo y cómo funciona todo desde el punto de vista de la física cuántica desarrollado por el doctor Joe Dispenza. Este capítulo quiero empezar un poco diferente porque verdaderamente pienso de que debo unificar el mensaje. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Quiero leer Hebreos 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí en el Bhagavad Gita, una de las escrituras sagradas del hinduismo, dice: en el principio no había existencia ni existencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración por su propio poder. Nada más existía. Himno de la creación, Rig Veda. Llevo más de 6 años estudiando y practicando el budismo, practicando el hinduismo, y en los últimos 2 años me he entregado hacia mi maestro Jesús y lo he estudiado mucho la Biblia, y verdaderamente, bueno, de hecho aquí tengo una biografía de Buda del Dr. Deepak Chopra, que le recomiendo a cualquier persona que quiera entender el noble ótuple sendero que la estudie. Por acá también tengo, de hecho, la biografía de Deepak Chopra sobre Mahoma. Fabulosa, no la he terminado, quiero estudiarla, pero he estudiado mucho la vida de Mahoma. Aquí tengo también esta biografía del Dr. Deepak Chopra sobre Jesús. Y tengo este libro que vengo estudiando ya desde hace más de un mes, que se llama Los hábitos de Jesús. Es del salmista Jay Dennis. Verdaderamente los 31 hábitos de Jesús que vengo estudiando casi que a diario. Y todo esto lo estoy mostrando, todo esto lo veo porque yo tal vez me equivoque, pero no puedo imaginarme al Maestro Jesús, a Mahoma, a Siddhartha Gautama o Buda o a Krishna ahora mismo en una mesa discutiendo sobre quién tiene la razón. Pienso de que ahora mismo ellos si estuviesen en una mesa juntos, estos últimos gran profetas, estuviesen discutiendo sobre cómo crear un mensaje que todos entendamos. Porque si tú estudias las enseñanzas del Buda, si tú estudias las enseñanzas de Krishna, las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Mahoma, puedes darte cuenta de que el mismo mensaje de amor y armonía es el mismo. Lo único que cambian son las palabras. El mensaje de que todos somos uno, cada uno de estos gran profetas lo ha traído al mundo. Verdaderamente considero y pienso de que simplemente lo hemos malinterpretado. Y uno de los propósitos de este podcast y una de las misiones que tengo en esta vida es poder unificar el mensaje. No lo tengo que hacer yo. Gracias a Dios, hemos contado con brillantes mentes que ya lo han hecho por nosotros. Y el propósito de este podcast es poder simplificar eso un poco. ¿Cuál es este mensaje que ya existe? En el año 1949 aproximadamente, el padre del mundo subatómico, Max Planck, descubrió de que la realidad que nosotros experimentamos es una realidad en donde lo que es material es solamente 0,00099% del universo. Que verdaderamente al estudiar el átomo es 99,99% espacio vacío. Y que esto que a él lo llamó The Matrix o la Matrix es un campo unificado, que es como nos vamos a referir aquí al campo cuántico. Este campo unificado que mantiene todo en orden es lo que existe. Y si tú comparas un poco la definición del espíritu desde cada una de las religiones, ese significado es el mismo que el de este campo unificado, o de la fuente, o del poder de la intención, como lo llama el doctor Wayne Dyer. En el día de hoy vamos a hablar de este campo unificado, el cual desarrolló Albert Einstein con su teoría de la relatividad, y desarrolló también cómo funcionan todas las mecánicas cuánticas de este mundo, para poder entender de que nosotros somos parte de este creador, de que somos no seres humanos que vivimos experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales que vivimos experiencias humanas ocasionales. Y el propósito de este episodio es, desde un punto de vista científico, poder entender cómo funciona el universo, la realidad en la que vivimos, y poder reclamar el poder que tenemos para manifestar nuestros sueños.
y trataré de explicarlo de la manera más sencilla posible. Así que empecemos de una vez. La física cuántica está desafiando todas las leyes de la física clásica newtoniana. La física clásica se centra en la materia que puede ser vista y observada y predecida, pero cuando nos adentramos en lo suficientemente pequeño, es decir, en las partículas subatómicas, donde la subdivisión adicional parece imposible para la ciencia moderna en este momento, todo se colapsa en energía. La partícula más pequeña se disuelve en pura energía. Por lo tanto, si puedes influir en la energía, puedes cambiar la materia y la realidad. Esta energía impregna todo el universo y la mayor parte del universo, alrededor del 95% de hecho de la energía de este universo es invisible. Para obtener más claridad sobre este fenómeno, verdaderamente te recomiendo que consultes el principio de incertidumbre de Heisenberg. Según el Dr. Joe Dispenza, lo que sabemos sobre el movimiento fijo de los electrones alrededor del núcleo en realidad no es cierto en la física cuántica. Esto significa que los electrones tienen un movimiento o un patrón de aparición muy impredecible. Responde al observador y aparece cuando es observado. Entonces, ¿por qué se necesita una clase de física para comprender la manifestación y la creación deliberada? El punto es que este campo unificado o el reino cuántico está compuesto solo de energía. Esta energía no física puede moldearse en lo que el observador desee. La razón por la que la mayoría de las personas no cambian o no tienen mejores circunstancias en sus vidas es porque están funcionando con viejas programaciones del pasado. Esto significa que un hombre que está arruinado y se va a dormir pensando en eso y aceptando que mañana va a despertarse arruinado, será arruinado. En su conciencia solo existe la falta de dinero. Por lo tanto, esto es lo que materializa desde el campo cuántico. Porque tu realidad solo se materializa cuando la observas, no solo observándola, sino observándola con sentimiento. Es por eso que repetir afirmaciones sin resonar verdaderamente con ellas no marca ninguna diferencia. Debes introducir para cambiar deliberadamente entonces la conciencia de tu futuro para llevarlo a la realidad. Vivir en el pasado a través de la memoria y a través de tus 5 sentidos no va a cambiar nada, sino dándote los mismos patrones de funcionamiento. Y eso es lo que vas a continuar materializando en tu realidad. Es por eso que el Dr. Joe Dispenza enfatiza en la importancia de abrazar lo desconocido, es decir, la incertidumbre. Estar bien con no saber cómo podrás salir de tu situación actual. Ese no es tu trabajo. Todo lo que tú tienes que hacer es habitar en el futuro como si fuese un hecho presente. El Dr. Joe Dispenza nos dice que debes imaginar con sentimiento, con tu corazón, la condición que deseas vivir. Debes hacer ese acto en tu imaginación tan real y sensorial que cuando salgas de él sabrás qué sucederá porque lo has vivido en tu mente. Entonces, emociones elevadas como el amor, la alegría, la inspiración y la gratitud deben ser experimentadas durante estos actos. Estas emociones elevadas elevan tu vibración tanto que comienzas a hacer más energía que materia. Las emociones elevadas vibran de manera más coherente y en frecuencias mucho más altas, mientras que las emociones de supervivencia como la ira, la culpa y el estrés vibran en una frecuencia más baja y de manera muy errática. Por lo tanto, las emociones elevadas se comportan más como energía, mientras que las emociones de supervivencia te convierten en materia. Y a medida que te conviertes en más energía y empiezas a fusionarte con este campo unificado, lo que va a pasar es que vas a poder influir en la materia y manifestar cualquier deseo que tengas. Simplemente lo que tienes que hacer es producir constantemente en tu mente y en meditación profunda ese sentimiento del futuro que quieres y será tu realidad. Si quieres profundizar en este concepto de cómo cada una de nuestras emociones nos hacen vibrar en cierta frecuencia, te invito a que estudies el libro El poder contra la fuerza del físico cuántico David Hawkins, quien en sus investigaciones pudo determinar la frecuencia de cada una de las emociones humanas. Volviendo a cómo podemos influir en la materia y manifestar cualquier cosa, es algo que el autor Neville Goddard del libro Sentir es el secreto lo llama el puente de los incidentes, lo que significa que ocurrirá un evento que marcará el comienzo de la manifestación de tu deseo. Dependiendo de lo grande que sea ese deseo, los deseos pequeños no necesitan una serie de eventos para que los grandes sueños a menudo requieran una cadena de eventos para desplegarse. El primer evento en esa cadena es el puente de los incidentes, que te hará estar seguro de que tu deseo está a punto de hacerse realidad. Recuerda que vivimos en un mundo newtoniano tridimensional, mientras que el reino cuántico es multidimensional. Por lo tanto, lleva cierto tiempo que un deseo se traduzca desde el reino cuántico a tu realidad tridimensional. Pero ten la seguridad de que si observas de forma regular lo que quieres, se va a manifestar. Es por eso
que el doctor Joe Dispenza escribió el libro Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Porque tú eres del pasado. Tu personalidad está establecida por tu pasado. Si sigues repitiendo entonces los mismos pensamientos, observando la misma realidad y siendo tú mismo, no puedes cambiar tus circunstancias porque estarás vibrando en esa frecuencia. No puedes materializar riqueza mientras observas la pobreza en tu mente. Es por eso que el sentimiento es más importante que las palabras. El sentimiento es lo que realmente eleva tu vibración para que se iguale a tu deseo, no las palabras. Por lo tanto, cuando sientas la alegría de que tu deseo se cumpla en tu acto imaginario, debes saber en ese momento que empiezas a vibrar en la sintonía con esa posibilidad, y en el reino cuántico vas a estar atrayendo esa realidad. Entonces no tienes que hacer nada. Como dice el doctor Joe Dispenza, el deseo te encontrará. Ocurrirá el puente de los incidentes y sabrá que está llegando. Si el mundo newtoniano es materia, entonces el reino cuántico es energía. Si el mundo newtoniano es cierto y predecible, entonces el mundo cuántico es incierto y predecible. Si en el mundo newtoniano el espacio infinito y el tiempo es finito, en el reino cuántico el tiempo es infinito y el espacio es finito o puede colapsarse. Lo que esto significa es que en el mundo cuántico existen estados y cada estado o situaciones es posible. Un electrón existe en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. En el campo cuántico, todas tus concepciones posibles existen en este campo unificado. Todo lo que debes hacer es ocupar y observar tu estado deseado una y otra vez. Elige tu estado y comienza a vivir en él. Y según las leyes de la física cuántica, ese estado observado debe materializarse. Es por eso que la mente influye en la materia. La conciencia es la sustancia de todo lo que existe, según Neville Goddard. Entonces, si puedes concebir algo en tu conciencia y permanecer fiel a ello, todo lo que debes hacer es esperar, ya que este estado deseado te va a encontrar, ya que has adoptado en tu mente ese mundo cuántico, dado que el tiempo es infinito en este campo y no existe una línea temporal de pasado, presente y futuro. Todo existe al mismo tiempo. Por lo tanto, puedes ocupar los estados del futuro y materializarlos al observarlos. El otro nombre de este campo cuántico, como lo dijimos al principio, es campo unificado, lo que significa que nada está separado, todo está conectado. Cuando te conviertas en energía en el campo unificado, estás conectando con todos y con todo, porque lo puedes influir en cualquier persona o cosa. Todo se trata de que este estado que ocupas y ese estado va a materializarse para ti. Debes dejar ir entonces el pasado y tus patrones de pensamiento habituales para poder experimentar lo desconocido. Niega tus 5 sentidos. Se equivocan, la mayoría del tiempo. Habita en lo desconocido, ocupa tu estado en tu futuro y en este mismo momento siente la gratitud, siente la emoción de que ya estás en posición de él, y el resto será cuidado por lo divino, la inteligencia infinita o el campo unificado que lo gobierna todo. Las investigaciones del doctor Joe Dispenza no pueden resumirse en pocos minutos, por lo que te recomiendo encarecidamente que las consultes. En la descripción dejaré los enlaces a Kindle de sus libros y también a su serie Rewire, una serie documental de 13 capítulos que resume todas sus investigaciones. Y si aún estás perdido en esto, estudia algunos de sus conceptos y verás cómo todo empieza a tener sentido. Y así comprenderás cuán adelantado estás en el tiempo. Continuando de cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas, yo solamente puedo hablarte de mi experiencia. Si recuerdas el último capítulo en donde hablamos al final de que tú puedes cambiar por inspiración o desesperación, yo lo hice por desesperación. En ese momento en donde hice mi ayuno de dopamina, que en algún momento estaremos hablando desde un punto de vista científico también, cómo esto puede ayudarte a lograr tus metas, en ese momento fui totalmente responsable con quién era y empecé a tomar las decisiones de la persona que no quería seguir siendo. Y a partir de que tomé esa decisión, empezaron a ocurrir estos incidentes. Este libro de Deja de ser tú y las investigaciones del doctor Joe Dispenza llegaron a mi vida. Las empecé a estudiar y empecé a poner todo esto en práctica. Empecé en mis meditaciones, que luego de 8 años de estar meditando en ese momento y entender toda la ciencia que hay detrás de la meditación, entender de que esta disciplina verdaderamente, con esta disciplina, yo podría influir en mi realidad, fue cuando verdaderamente tomé control de lo que me sucedía. Porque como dice el doctor Joe Dispenza, si tú te sientas 30 minutos a meditar y te levantas igual que como empezaste, no has meditado en lo absoluto. Y debo decir que durante 8 años antes de empezar a meditar, me pasaba mucho esto.
Y cuando entendí toda esta ciencia, eso rompió cualquier paradigma inconsciente que existía en mi vida y le puse mucho más empeño a mi práctica. Y por eso también uno de los propósitos de este podcast es desmitificar, el significado de la palabra meditación, que hablaremos de eso en los próximos capítulos, como lo hablamos en el tercer capítulo o cuarto capítulo de este podcast, creando una autoimagen de primera clase. Pero volviendo al punto en mi vida en el que estaba, yo empecé a hacer las meditaciones de Deja de Ser Tú. Y verdaderamente empecé a visualizarme en la India, teniendo mi tratamiento de medicina ayurveda. Todos los días vivía como estos doctores, que hasta incluso busqué la manera de tener una consulta para poder verdaderamente empezar este proceso médico que quería hacer para empezar a sanar mi trastorno bipolar, en que antes de empezar este proceso con medicina ayurveda, mi vida era muy diferente. Yo empecé en mi mente primero a visualizar lo bien que me sentía, lo agradecido que me sentía por haber empezado este proceso. Y empezaron a ocurrir una serie de eventos e incluso una serie de eventos que me llevaron a vivir situaciones muy difíciles en mi vida. Luego de que yo empecé a hacer todo esto y empecé a tener ciertos cambios hasta en mi vida financiera, de repente me vi en rehabilitación nuevamente por 60 días, porque había tenido una crisis de manía porque había dejado de dormir. Al estar en rehabilitación, y debo decir, porque una de las cosas de mi podcast es que debe ser auténtico y debo decir las cosas como son. Pienso que la rehabilitación verdaderamente no está diseñada para rehabilitarte, pero eso es otra conversación. Las veces que había entrado en rehabilitación la vez pasada, había salido destrozado, con mi mente destrozada. Y la verdad, si yo no hubiese aprendido cómo usar mi mente, si yo no hubiese aprendido toda esta ciencia y desarrollado esta conexión con lo divino, gracias al doctor Joe Dispenza, no sé si estaría aquí siendo honesto. Durante esos 60 días, hacía mis actividades y el resto del tiempo me entregaba mentalmente a que yo estaba empezando ese tratamiento. Me entregaba mentalmente a que yo estaba en reuniones con mi mentor y cuán orgulloso él estaba de mi trabajo. Todos los días lo hacía, todos los días. Y cuando salí de rehabilitación a los 60 días, mi mentor me llamó ese mismo día que salí, y puedo mostrarte conversaciones y lo podemos hablar con él si quieres. Ese día hablamos 2 horas y lo traeré a este podcast también, porque es una de las personas que más me ha inspirado a cambiar. Y cuando salí de rehabilitación, no pasaba nada con la medicina ayurveda. Me subieron los medicamentos para estar en Zombieland todo el tiempo, pero trataba de mis minutos de claridad durante el día, sumergirme en esa visión, en esa gratitud, en esas emociones elevadas de empezar con mi tratamiento de medicina ayurveda. Y empezando el año 2022, casi 4 meses después de haber salido de rehabilitación y estar constantemente visualizando esto, mi maestra de yoga me invitó a un proceso de detoxificación de una doctora ayurveda especialista en ayurveda que vivía en la ciudad de Bogotá, o que vive en la ciudad de Bogotá. Mi doctora ayurveda, la doctora Luisa Fernanda Cubillos. Enseguida la contacté y empezamos mi proceso, quien también traeré acá. Y desde entonces mi vida se ha transformado y ha dado un giro de 180 grados. Hoy en día tomo medicinas muy fuertes, que si no fuese por la medicina ayurveda, la medicina tradicional de la India, viviría en Zombieland todo el tiempo. Verdaderamente hoy en día puedo vivir una vida normal con trastorno bipolar gracias a la medicina ayurveda. Tomo mis medicinas todos los días a la mejor hora y vivo como si no las tomara. Verdaderamente, con este testimonio, con muchos que estaré compartiendo, solamente quiero inspirarte a que cambies, a que no llegues a un momento de desesperación en tu vida, en donde todo está en contra tuya, para que tomes la decisión de cambiar bajo las hormonas del estrés. Porque tú puedes vivir en creación o puedes vivir en supervivencia. Y esto es lo que vamos a introducir en los próximos capítulos desde un punto de vista de la neurociencia, la epigenética, la psicoinmunología, la física cuántica y la neuroplasticidad. Las últimas ciencias que están cambiando la manera en que la medicina funciona. Porque todos, gracias a nuestro sistema nervioso, tenemos una farmacia en nuestra mente, solo que no nos han enseñado a usarlas. Y hoy en día, gracias a que la ciencia y la espiritualidad se están uniendo, es mi propósito poder llevar todo este conocimiento ante ustedes. Muchas gracias por haberme prestado toda su atención durante este capítulo. Voy a esperar sus reseñas y gracias por ellas, por sus comentarios, por sus retroalimentaciones.
que me ayudan a seguir mejorando constantemente este episodio, traer el mayor contenido de valor para ustedes y de esa manera, con esos likes, con esos comentarios y con esas reseñas y cómo ustedes lo comparten con otras personas, me ayudan en mi misión de hacer la positividad, el amor, la amabilidad viral y de que lo positivo sea lo nuevo en nuestras vidas, porque es lo que este mundo necesita. Mi nombre es Joaquín Andrés de la Peña Escobar y nos vemos en el episodio número 8 de Todo está en la cabeza.